Ciencia, salud y medio ambiente. Séptimo grado. Hábitat y nicho ecológico. Parte 2. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa. El día de hoy siempre hablaremos sobre un tema de biología, solamente que vamos a continuar con el de la semana anterior, que es hábitat y nicho ecológico. Ya habíamos mencionado que era un hábitat, pero para recordar, sabemos que el hábitat es una región específica en donde habitan varias especies. Además, habíamos hablado sobre el nicho ecológico, que es el rol o la función que cumplen las especies en este hábitat. Si bien es cierto, hay muchas especies dentro de un hábitat, por ejemplo, una cotusa, en donde su hábitat es el bosque, mientras que el puma también puede habitar en un bosque. Sin embargo, la primera especie es herbívora, una función, y la segunda especie es carnívora, otra función. Y ahí está la diferencia entre hábitat y nicho ecológico. Ahora, hablando sobre estas interacciones o sobre estas relaciones, podemos decir que existen dos tipos de interacciones. La primera se da entre organismos de especies iguales o entre los organismos de una misma especie. Este tipo de interacción se conocen como intraespecíficas, mientras que las interacciones que se dan entre especies diferentes u organismos de especies diferentes son relaciones interespecíficas. En esta ocasión nos vamos a centrar en este tipo de relaciones, en las relaciones interespecíficas. Ahora, sabemos que estas interacciones, las interespecíficas, tienen dos tipos de naturalezas, la cooperativa y la competitiva. Hablando sobre la cooperativa, podemos poner el ejemplo muy claro sobre la relación que hay entre algunas aves y algunos mamíferos. ¿Te has fijado cómo algunas aves se suben en el lomo de algunas vacas para poder alimentarse de las garrapatas que tienen? Ahí vemos un claro ejemplo de cooperativismo, en donde las dos especies, o por lo menos una de ellas, se ve beneficiada. Mientras que las relaciones que son competitivas es en donde dos especies compiten, como bien lo dice el término, por recursos como agua, alimento, refugio, protección. Y esto hace que una de ellas se vea desplazada por la otra. El reconocimiento de la presencia de comunidades de organismos en la naturaleza es muy antiguo, pero la identificación de las interrelaciones entre las diferentes especies es relativamente reciente. Edward Forbes, en 1844, estudió la distribución de especies de aguas costeras y profundas. Indicó que algunas especies están presentes solo en una zona, mientras que otras alcanzan su desarrollo máximo en un área, pero también se dispersan en zonas adyacentes. Charles Darwin, en 1859, en su obra El origen de las especies, consideró los conceptos de supervivencia del más apto y evolución de las especies según las condiciones del hábitat. En 1879, el botánico alemán Anton de Bary definió la simbiosis como la vida en conjunto de dos organismos de diferente especie. Nuevamente, Edward Forbes, en 1887, en su obra El lago como microcosmos, planteó que el equilibrio natural se logra a través de la competencia y depredación. En 1932, el ecólogo Georgy Francevich Gauss publicó su trabajo conocido como Principio de exclusión competitiva, basado con experimentos de poblaciones de protozoarios del género Paramecium. Con su trabajo, concluyó que no hay dos especies con nichos ecológicos similares que puedan coexistir en un equilibrio estable, debido a que la especie más eficiente tendrá mayores probabilidades de sobrevivir y la otra especie experimentará una extinción local. En 1957, el ecólogo Robert MacArthur realizó estudios sobre la división de nichos ecológicos, indicando que cuando dos especies diferencian sus nichos, tienden a competir con menos fuerza y por tanto son más propensas a coexistir.
El nicho ecológico, recordemos que está definido o está determinado por las variables abióticas, temporales, espaciales, pero sobre todo por la variable biótica. Hablando de esas variables bióticas, es decir, las relaciones o las interacciones que hay entre especies diferentes pueden ser positivas, negativas o neutras. Veamos algunos ejemplos de estas interacciones más importantes que existen en los nichos ecológicos. Presta atención. La depredación. Hay relaciones entre dos especies donde una de ellas es el depredador que se alimenta de otra especie, la presa, que normalmente muere. Por esta razón, este tipo de relación es más favorable para el depredador que para la presa. Cuando incrementa la población de la presa, también incrementa la del depredador casi al mismo tiempo, porque significa que hay más alimento para el depredador. La competencia. En la competencia ambas especies se ven afectadas, ya que los recursos pueden ser limitados en alguna región o época del año. Cuando los recursos como el agua, alimento o espacio se ven limitados, ambas especies se ven afectadas. Por ejemplo, la competencia por alimento entre dos especies como un coyote y una zorra gris, en donde ambas especies son carnívoras. La especie que está mejor adaptada será más eficiente en la utilización de esos recursos y podrá desplazar a la otra. En otros casos, hay especies que coexisten porque explotan los mismos recursos, pero en zonas diferentes. Por ejemplo, especies de aves que se alimentan de peces que viven en aguas superficiales y otras aves que se alimentan de peces que viven en zonas más profundas. La simbiosis es una estrecha relación entre organismos de diferentes especies, por lo general con efectos benéficos para al menos una de las especies asociadas. Veamos algunas de las relaciones simbióticas más importantes. El mutualismo. Ejemplo: un líquen está formado por la unión entre un alga y un hongo. El alga hace la fotosíntesis y produce alimento. El hongo retiene la humedad y protege al alga de la desecación. El comensalismo. Los ejemplos: los cangrejos ermitaños que tienen huéspedes o comensales no invitados obtienen un refugio y posiblemente comida del organismo hospedero, pero sin causarle daño o beneficio. El parasitismo. Una especie se beneficia, es decir, el parásito, viviendo a costa de otra que se perjudica, el hospedero, del que toma el alimento y hasta alojamiento. Ejemplo de esto son los piojos, las pulgas, las garrapatas y las lombrices intestinales. Como hemos visto, todas estas clases de relaciones interespecíficas son las que determinan cómo los organismos buscan un hábitat donde poder vivir y desarrollarse. Además, los organismos siempre están a la busca de lugares que contengan las condiciones favorables de factores abióticos, en donde les puedan proveer alimento, agua, refugio contra los depredadores o contra la competencia que puedan tener. También, estas relaciones interespecíficas forman lazos o relaciones estrechas entre especies. Estos lazos o relaciones estrechas muchas veces ayudan a que los organismos puedan aprovechar de manera más eficiente los recursos que encuentren en el hábitat. Esto con la finalidad de que en algunas circunstancias desfavorables ellos puedan sobrevivir e incluso desarrollarse y reproducirse. Ahora bien, ¿cuáles son estas interacciones que se dan en los organismos? Veamos a continuación cuáles son estas interacciones más importantes en los nichos ecológicos. Veamos. La interacción de competencia se presenta cuando una especie es adversamente afectada por la otra en aspectos como la búsqueda de espacio, alimento o cualquier otro requerimiento. Es así que dos especies pueden competir por el mismo espacio, alimento o luz para evitar a los depredadores o enfermedades. En este sentido,
podemos entender que están compitiendo por el mismo nicho ecológico. La competencia puede ocasionar que una especie muera o que cambie su nicho ecológico, ya sea porque cambió de alimento o porque se desplazó a otros sitios. En estos casos, las especies mejor adaptadas subsisten, quedando excluidas las restantes. En otros casos, se da la separación de nichos ecológicos. Algunas especies pueden coexistir ocupando un nicho ecológico muy similar, pero modificando parte de su dieta. Si se trata de vegetales, después de la eliminación de las especies menos resistentes, se llega a la cohabitación de algunas especies que explotan conjuntamente los recursos que quedan a su disposición. Las numerosas especies se encuentran unidas por cadenas tróficas, por lo tanto, se da una competencia estrecha entre una especie y su depredador o enemigo natural. En esta relación depredador-presa, la situación es más desfavorable para la presa. La depredación es un proceso que sirve para eliminar a individuos enfermos, viejos o ineptos de la población presa, siendo así un mecanismo de selección natural. Los organismos presa mejor adaptados logran esconderse, protegerse o huir más rápidamente, lo cual es imprescindible para que se mantenga su especie, a la vez que la del depredador. En las relaciones de simbiosis pueden ser beneficiosas para una especie, beneficiosas para ambas o perjudiciales para una de las dos partes. El comensalismo. En esta relación, una de las especies se beneficia, el comensal, y la otra no sufre daños, el hospedero. Es muy común en el océano. En el mutualismo se da la relación cuando las dos especies se benefician de la asociación. El parasitismo. En esta relación, el parásito perjudica al hospedero. El parásito pues causa daño al hospedero pero sin llegar a matarlo, debido a que la supervivencia del parásito está ligada a la del hospedero y no puede vivir sin él. ¿Sabías que las especies exóticas, es decir, especies que no son nativas de una región, pueden volverse especies invasoras? Estas especies invaden el hábitat de las especies silvestres y pueden causarle enfermedades, competir por los mismos recursos e incluso desplazar de su distribución normal a las especies nativas. Por eso recuerda que no es buena idea tener de mascotas a especies exóticas y tampoco a especies silvestres. Hay un dato importante e interesante que debemos saber. Las especies exóticas o especies que no son nativas de una región pueden convertirse en especies invasoras. Esto significa que las especies invasoras van a desplazar a las especies nativas de este hábitat, pueden causarle enfermedades, pueden ser competencia para ellas y al final terminando haciendo que las demás especies nativas se vayan del lugar. Es por eso que no es recomendable que tengas como mascota especies exóticas. Tampoco es recomendable que tengas como mascota especies silvestres. No son mascotas. Ahora, ¿para qué sirve todo esto que nosotros hemos aprendido hoy? Sabemos que el conocer los nichos ecológicos y las interacciones que se dan ahí sirven para entender el equilibrio que existe entre los diversos ecosistemas. Además, también es necesario el monitoreo de las especies claves de los ecosistemas, ya que al no existir las especies clave en un ecosistema, esto altera el equilibrio y también altera el desarrollo y la supervivencia de las demás especies que dependen de ella. En muchos casos, la desaparición de las especies claves en un nicho ecológico causa la extinción de otras e incluso puede causar un impacto a la humanidad. Los biólogos se dedican a monitorear las especies claves de diversos nichos ecológicos en diversos ecosistemas. ¿Con qué propósito? Para poder averiguar cómo estas especies se desarrollan e interactúan con otras en el ecosistema y poder llevar un registro técnico y científico
sobre el estado de una especie determinada. Aparte de ello, la biología también se asocia con la sociología para causar un impacto en la conciencia de la sociedad al hacerle ver cuáles son los beneficios que conllevan especies claves y también cuál puede ser la consecuencia negativa de eliminar estas especies de los ecosistemas. Por lo tanto, el conocer el nicho ecológico y el hábitat de las especies es sumamente importante para la humanidad. Ahora ponte a prueba, contesta las siguientes preguntas. El científico Gauss propuso que no hay dos especies con nichos ecológicos idénticos que puedan coexistir, dos especies con nichos ecológicos idénticos pueden coexistir, o C, la especie más eficiente experimentará una extinción local. Respuesta literal A. Pregunta 2. Las especies de aves que se alimentan de peces que viven en el fondo y otras aves que se alimentan de peces en aguas superficiales son ejemplos de... Correcto, literal B, coexistencia. Las conchas de los cangrejos ermitaños brindan refugio a huéspedes no invitados. Este es un ejemplo de... Correcto, literal A, comensalismo. Espero que hayas aprendido mucho hoy sobre los conceptos básicos de nicho ecológico, de hábitat y de relaciones intra e interespecíficas de los organismos. Espero también a que puedas seguir investigando sobre este tema. Es un tema muy amplio y requiere más investigación. Lamentablemente llegamos hasta aquí en esta ocasión, pero te invito a que sigas en sintonía de tu espacio Aprendamos en Casa. Adiós.